amigos de Enverdecer Así Funciona? Pues el día de hoy vamos a platicar la importancia que tiene hacer cambios en nuestros hábitos de consumo, tanto en casa como en oficina, y cuáles son las alternativas que existen, foros que pues se han dado a la tarea de hacer esta misión y en la que todos debemos formar parte de este cambio y tomar acción, sobre todo tomar acción. Exacto, y hoy vamos a platicar en específico de un gran evento que se llama Expo Enverdecer y además de todo lo que hay detrás y de cómo podemos nosotros tomar acción. Así es. Pues vamos a arrancarnos, Natalie. Así es. Pues mira, yo creo que es muy importante dejar un panorama de cuál es la situación que se está viviendo actualmente y de por qué la importancia de hacer tantos cambios en materia de consumo. Porque muchas veces no nos cuestionamos todo lo que nosotros estamos impactando al planeta con el simple hecho de estar pasando por aquí. Y quizá a veces contaminamos no porque lo queramos hacer, simplemente porque no tenemos la información. Y ahí es donde uno debe de tener esta información y hacerse consciente de cuáles son nuestras acciones que impactan y cuáles son las formas en las que nosotros podemos hacer cambios para sentirnos bien con el planeta, para darnos cuenta que estamos habitando en un ser vivo, que no podemos dar por hecho que siempre vamos a tener agua, energía, misma comida. Como que vivimos muy en automático sin respetar a este planeta que es un ser sintiente y vivo. Exacto, y luego también que le dejamos a las autoridades y a las instituciones, pues digamos toda la chamba ecológica o amigable con el medio ambiente, cuando si tomamos en cuenta cuántos millones de mexicanos somos y todo lo que podríamos hacer a nivel personal, sería un cambio fantástico y platicando un poquito de esto, me gustaría preguntarte, Marcela, tú has estado en comunicación con el expresidente Al Gore, tuviste la oportunidad de capacitarte con él en todo lo que se refiere a cambio climático. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático, calentamiento global? ¿Qué es lo correcto? Y realmente, pues si se puede hacer algo por él, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, yo creo que es muy importante que entendamos la diferencia que hay entre cambio climático y calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que estamos viviendo día a día. Es un fenómeno que consiste en que el Sol tiene una radiación, esos rayos entran al planeta Tierra y anteriormente como un espejo salían, calentaban, pero se regresaban al espacio. Lo que está sucediendo actualmente es que con tanta contaminación, estos mismos rayos entran y está tan saturado todo que se quedan aquí, ya no se regresan. Se hace como un efecto invernadero. Pues sí, de ahí viene este nombre, ¿no? del efecto invernadero, que ahí es cuando todavía la concentración de CO2, de los gases de efecto invernadero, están en la atmósfera y no permiten que todos estos rayos se regresen pues ahora sí que al espacio. Entonces se quedan aquí ocasionando distintas afectaciones. Y ahí es donde se da el cambio climático. Por supuesto que estamos viviendo un cambio climático y por supuesto que siempre ha habido un calentamiento global. O sea, por supuesto sí existe, no es un mito, como dicen por ahí. Ay, no, eso no es cierto, son ciclos naturales del planeta. Eso es correcto. Yo creo que la mayor problemática que se ha dado es entre que si es algo normal o es algo que el humano haya generado. Y aquí es donde debemos de entender que nosotros como humanos hemos acelerado ese proceso. Claro. Uno puede ver gráficas porque hay maneras de comprobar que me dicen, ay, ¿y cómo vamos a saber cuál era la concentración de CO2 hace millones de años? Pues resulta que en el hielo funciona igual que como los anillos de un árbol. Entonces en el hielo se puede ver exactamente cuáles han sido las etapas en las que ha estado el planeta y de igual forma en el hielo se queda congelada partículas que permiten medir la concentración de CO2 que se tenían en distintos periodos del planeta. Y está comprobado que efectivamente la curva o la manera en la que el planeta respira es muy parecido al corazón y es así, y se tenía una curva en donde la concentración y la temperatura del planeta iba como un electrocardiograma, muy parejo, muy parejo. El problema es que desde, ahora sí que la revolución industrial se dispara y en los últimos 20 años de venir así, se da un pico en donde efectivamente la concentración que se está teniendo son cantidades que jamás se habían tenido y aquí estamos hablando que hay una concentración de CO2 en el medio ambiente que cada vez se vuelve más difícil para el ser humano continuar, porque también aquí hay que entender
que todo el mundo habla que los humanos tenemos que salvar al planeta, y no, eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es salvarnos nosotros como especie. Eso, porque todo el mundo dice hay que salvar al planeta. No, hay que salvarnos a nosotros, porque el planeta de alguna manera, a como lo veo, se va a regenerar. Sí, efectivamente tiene sus ciclos, pero no precisamente los tiene que hacer con humanos integrados, ¿no? Ese es el tema. El planeta, como un ser vivo, sintiente, como yo siempre digo, se va a sacudir las pulgas y va a seguir viviendo, igual y se incendia por completo para protegerse, o se congela por completo, o se inunda, como ha sucedido en otras ocasiones como un proceso, pero el problema que tenemos ahora es el daño que los humanos estamos haciendo. No podemos, ahora sí que lavarnos las manos y pensar que todas las acciones irresponsables que como humanidad hemos hecho no van a tener un impacto y no van a contribuir a un cambio climático. Sí lo hay, siempre lo ha habido, sí, pero no con la intensidad con la que se está viviendo ahora. Ahora vemos sequías, inundaciones, nevadas, cambios extremos de temperatura, mucho calor, mucho frío, lluvia, que de repente el cielo está padrísimo y dices, ¿de dónde vino eso? Todo eso es parte del cambio climático. Entonces, quien pueda decir que no hay cambio climático, pues al menos que a mí me explique, porque yo lo puedo ver a diario y soy testigo, porque sí me acuerdo, y por así que de todos estos años que yo he estado en este planeta, nunca me había acordado de los huracanes o de las grandes catástrofes naturales que se están viviendo y con la intensidad que se tienen actualmente. Entonces, ya tenemos un panorama de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Maltrato animal, un consumo desmedido, nos hemos dado a la tarea a consumir. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque no se trata nada más de poner el escenario patético. Exacto, el problema ya está. Exacto. Ahora vamos a ver la solución, y yo creo que una de esas soluciones está en nosotros y en el consumo sustentable, y de eso vamos a platicar ahora que regresemos, así que no se vayan.